Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada final de nuestro curso de formación continua de especialización en Unión Europea, que organizamos conjuntamente desde el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es también Centro de Excelencia Jean Monnet. De hecho, está previsto en el programa de actividades comprometido con la Comisión Europea, y la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Escuela de Administración Regional. Cerramos hoy la cuarta edición de este curso. Parece que fue ayer cuando en conversaciones, sobre todo con Paco Pedraza, a quien damos la bienvenida, y bueno, pues algunas otras personas que estaban entonces en el equipo de la Dirección General, vimos oportuno formalizar las distintas iniciativas que teníamos en este ámbito en relación con la Unión Europea a través de un curso dirigido especialmente a empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero abierto a cualquier interesado. Y bueno, pues desde entonces, como digo, son ya 4 las ediciones celebradas. Esperemos pues que el año que viene haya una quinta, si Dios quiere. Y a mí simplemente pues lo que me corresponde es dar las gracias a quienes hacen posible este curso. A su directora general, la directora general de Asuntos Europeos, Nazaret Rodrigo, por bueno, el apoyo constante y la colaboración permanente, ya no solo en este curso, sino en otras múltiples iniciativas que organizamos conjuntamente pensando siempre en la comunidad universitaria. Destaco particularmente las jornadas formativas dirigidas a nuestros alumnos para abrirles las posibilidades de trabajo en la Unión Europea, que, como digo, se organizan cada año, y otras muchas. A Consuelo Márquez, que es la coordinadora por parte de la Dirección General de Asuntos Europeos de este curso, porque lo organizamos, como digo, conjuntamente. Siempre hay una parte académica y una parte profesional, decimos desde la universidad, que también tiene su proyección en el programa de hoy, y a todas las demás personas que formáis parte de la Dirección General, casi todas ellas aquí presentes, lo cual también nos alegra enormemente. Y daros las gracias a los ponentes, a mi compañera Mari Carmen Cuerva, profesora titular, a quien después presentaré, de Economía en la Facultad de Albacete, a la persona que en representación de la comisión intervendrá, Beatriz Álvar González, y a la eurodiputada Cristina Maestre, que se va a conectar online por temas de agenda, pero a quien ya hemos tenido en alguna ocasión, y siempre es interesante escuchar la voz de nuestros dirigentes políticos, nuestros representantes políticos, que seguro que nos va a suscitar muchísimo interés. Y gracias a todos los que estáis aquí presentes y a cuantos nos acompañáis online. Siempre consideramos importante, y por eso mi invitación desde el inicio, que participéis. Por tanto, las sesiones van a tener una duración determinada con el fin de dejar un espacio para el debate, el coloquio con los presentes, y confiamos en que se aproveche. Muchísimas gracias, Nazaret, por estar aquí, y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidas, y permitidme en primer lugar que os traslade un saludo del vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, el cual hubiese podido estar aquí en esta mesa inaugurando esta clausura del curso de especialización. Permitidme también que agradezca muy especialmente a Isaac Martín y a su equipo del Centro de Estudios Europeos esa colaboración constante de la que él también os ha hablado y os ha dado cuenta, que sin duda para la Dirección General de Asuntos Europeos es crucial. Lo es porque consideramos que la formación debe ser el pilar también de nuestras acciones, y generan estos encuentros también que son finalmente lo que consideramos que es este proyecto europeo y esta construcción de Europa que se hace entre todos y todas. Por tanto, él os animaba a que en esta jornada os sintáis libres para establecer ese diálogo, y sin ninguna duda para nosotros desde la Dirección General de Asuntos Europeos nos parece fundamental escuchar lo que se genere también en espacios de encuentro, y tras esta formación que habéis venido recibiendo desde el mes de abril. Permitidme también que agradezca a quienes han sido tutores y tutoras y los profesores de cada uno de los módulos de esta formación, y de los cuales me siento tremendamente orgullosa. En primer lugar, Fernando Riaguas, que lo encontramos aquí, muy agradecida, Fernando, Paco Pedraza, Consuelo Márquez, Rafael Cantero,
Jesús Casas y no sé si me dejo a alguien, espero que no. Pero como os decía, para mí también son la piedra angular de esta dirección general y cada uno desde su parte y desde su servicio hacen una labor extraordinaria. Y me consta que seguramente en sus aportaciones y en cada uno de los módulos han compartido y han escuchado con vosotros y vosotras los asuntos de cada uno de estos módulos. Y, por supuesto, agradecer también a la participación en esta clausura desde 3 puntos de vista muy interesantes a quienes van a enriquecer esta jornada a través de sus ponencias, a Mari Carmen Cuerva, Cristina Maestre y Beatriz Álvar González, en torno a este tema que considerábamos que suscita muchísimo interés, o al menos también lo es para nosotros en un momento en el que nos encontramos, como es el marco financiero plurianual. Creemos que dentro de este marco, valga la redundancia, se engloban los grandes temas que nos ocupan y nos preocupan también desde aquí, desde la región y como Gobierno de Castilla-La Mancha. Por eso, en horas nos vamos para Bruselas para participar también en una de las comisiones de las que formamos parte, del Comité de las Regiones, y la semana que viene el propio presidente estará en el Comité Europeo de las Regiones defendiendo nuestros intereses como castellano-manchegos. Así que por eso os decía que me sirve también de muchísima utilidad que compartáis y nos trasladéis vuestras inquietudes, vuestras necesidades, y que no tengáis ninguna duda de que esta Europa se construye entre todos y todas y que estamos en un momento crucial en el que tenemos que tener clarísimo que es una herramienta muy útil para la democracia y para los Estados miembros. Y por mi parte, nada más. Isaac, tú lo decías, te toca dar gracias. No, me toca a mí, no hay ninguna duda. Mano tendida, como siempre, y muy agradecida de la labor que hacéis desde el Centro de Estudios Europeos y desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Pues sin solución de continuidad, damos paso a la primera de las ponentes. Voy a ir mientras preparando la presentación. Lo que tú quieras. Esta es la que quisiera. Muy bien, pues mientras identifica el dispositivo externo del ordenador, voy a presentar muy brevemente a nuestra primera ponente. Como explicaba muy bien la directora general, esta jornada tradicionalmente suele tener 3 grandes bloques. Una dimensión más académica, con la que solemos empezar para contextualizar el tema objeto de estudio. Una visión más práctica, que va a ser la que este año va a asumir Cristina Maestre como eurodiputada. Y luego una visión más institucional de la Comisión Europea. Solemos contar, así ha sido en las últimas ediciones, con alguna representante de la Comisión. Y bueno, pues todo ello con el fin de ofrecer una panorámica general sobre un tema que no suele estar habitualmente en las... no digo en los planes de estudios, que evidentemente sí, pero digamos entre las prioridades que se analizan cuando se habla de la Unión Europea, y que, como bien decía Nazaret, es absolutamente crucial, porque sin dinero no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sugirieron desde la propia Dirección General que el tema de este año fuera el marco financiero plurianual, y nos pareció una excelentísima idea. Para hablar de ello tenemos a Mari Carmen Cuerva Narro. Ella es profesora titular de Economía en la Facultad de Economía de Albacete, y aparte de ello, bueno, pues comprometida con la universidad, es secretaria del Departamento de Economía Española e Internacional y algunas otras cosas más que yo me pierdo, pero bueno, nos quedamos ahí con la Economía Española e Internacional.
máster en Unión Europea e investigadora del Centro de Estudios Europeos. Y esta es una de las cosas pues, de las que más orgullosos podemos estar en los últimos años, la apertura del centro como instituto de investigación que nació de la mano del derecho administrativo y del derecho de la Unión Europea, otros grupos de investigación de nuestra universidad muy potentes, el más potente sin duda, el Grupo de Economía Española Internacional. Y bueno, pues la incorporación de todas las personas que conforman este grupo pues ha sido sin duda ninguna un motor impulsor de todo lo que estamos llevando a cabo desde este Instituto de Investigación. Aprovecho también para darle las gracias por su compromiso. Ella va a explicar qué es el marco financiero plurianual, qué retos plantean, cómo es el diseñado para el próximo quinquenio y bueno, algunas otras cuestiones que nos podrá contar mucho mejor. Y con ello, como digo, lo que pretendíamos es tener el panorama más teórico sobre la mesa con el fin de luego entender mejor la perspectiva más práctica. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar aquí, por hacernos un huequecito en tu agenda y sin más tienes la palabra. Hola, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Isaac, por tu presentación y, por supuesto, por la invitación que me has hecho y que he aceptado encantada de pues, poder compartir con este público tan variado, pues una cuestión que, como bien ha señalado Isaac, es de plena actualidad, no solamente en sí por la importancia que efectivamente tiene el presupuesto dentro de la Unión Europea para hacer todas esas cosas que quiere hacer la Unión Europea, sino sobre todo porque es un tema de actualidad, porque actualmente ya se está debatiendo, ya se está discutiendo cuál va a ser el próximo presupuesto, el próximo marco financiero plurianual para el periodo 2034, donde evidentemente pues es un presupuesto, como os iré contando, y me imagino que así también lo hará Beatriz desde el punto de vista de la Comisión, pues que pretende hacer frente a la gran cantidad de retos o desafíos que tenemos por delante y que todos pues muy bien conocemos, dado este contexto geopolítico, geoeconómico en el que nos encontramos actualmente. Bien, bueno, pues una vez dicho esto, efectivamente, pues mi intención es un poco contaros a grandes rasgos qué es esto del marco financiero plurianual, ¿no? En particular, bueno, pues en mi presentación, a ver, no funciona esto. Si no le doy con él. Ahora sí, vale. Entonces, pero no se ve ahí. Vale, perfecto. Bien, entonces, primero pues quiero plantearos qué es esto del marco financiero plurianual, o qué es su definición, cuáles son las principales características. No solamente quedarnos en las características, sino también, pues evidentemente, hablar de las pequeñas o grandes, según lo veamos, limitaciones que tiene este presupuesto de la Unión Europea. También me gustaría pues, mostraros cómo se financia el presupuesto, en qué ámbitos fundamentalmente se centra este gasto. Y en la última parte de mi intervención, pues, como digo, me gustaría pues, dedicar unos minutos a hablar sobre bueno, pues, hacia dónde se dirige ese próximo marco financiero plurianual que, como digo, pues, ya en julio, en verano, ya la Comisión presentó y que bueno, pues, se enfrenta a unos años, evidentemente, de intenso debate, ¿de acuerdo? Bueno, pues para empezar, ¿qué es esto del marco financiero plurianual? Bueno, pues el marco financiero plurianual, en palabras llanas, es el presupuesto de la Unión Europea, es el principal instrumento financiero de la Unión Europea en largo plazo. ¿Por qué digo en largo plazo? Porque efectivamente, como su propio nombre indica, ¿no? Marco financiero plurianual, el presupuesto, ¿no? que negocia y aprueba finalmente la Unión Europea, pues es un presupuesto que se hace para un periodo de 7 años. ¿De acuerdo? Y con ese presupuesto, pues la Unión Europea lo que hace es financiar sus diferentes políticas y acciones para ese periodo. En ese presupuesto, por tanto, la Unión Europea lo que tiene que hacer es elegir, es decir, cuáles son las prioridades, en qué se quiere gastar ese dinero, y no solamente en qué se quiere gastar, sino además cuál es el techo máximo que está dispuesto a gastar. ¿De acuerdo? Porque en ese marco financiero plurianual, pues la Unión Europea establece un techo máximo de gasto. Es decir, hasta aquí vamos a llegar, no podemos gastar más o no vamos a gastar más. Por tanto, es un marco donde se fija cuáles son las prioridades de la Unión Europea, en qué se quiere gastar, en qué se quiere invertir el dinero y cuánto está dispuesto
en este caso va a pagar. Esos límites que se establecen en el marco financiero plurianual son tanto para el conjunto de todo el presupuesto como para cada una de las diferentes rúbricas, que más adelante os hablaré, configuran ese presupuesto, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos una gran ventaja de este presupuesto y es que, por un lado, pues claramente lo que está haciendo es proporcionar esa financiación estable, digamos, a las diferentes políticas y acciones de la Unión Europea. Esa previsibilidad con este presupuesto pues permite, como digo, a la Unión Europea pues poder financiar sus diferentes prioridades y acciones. Evidentemente, este presupuesto que se fija para un periodo de 7 en 7 años, actualmente estamos en el marco financiero plurianual 2021-2027, luego hay que repartirlo cada año. Entonces, cada año este presupuesto pues, es objeto de nuevo a negociación por parte de las tres instituciones implicadas, tanto la Comisión como el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento, para repartir ese dinero dentro de este techo máximo que se ha fijado. Y cuando la Unión Europea presenta esos presupuestos, pues digamos que da como dos cantidades, ¿no? Por un lado, los presenta en forma de créditos de compromiso, que sería el dinero o los fondos que se compromete la Unión Europea a dar en un año, pero que van a financiar acciones que son plurianuales. Por eso muchas veces ese dinero, esos créditos de compromiso contienen gastos no solamente para ese mismo año, sino para años posteriores. Y luego estarían las cifras en términos de créditos de pago, que es realmente el presupuesto con el que cuenta para ese año en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta distinción yo creo que es importante porque cuando se dan las cifras del presupuesto, pues normalmente siempre se hace así, ¿no? Créditos de compromiso o créditos de pago. También, como os he comentado anteriormente, y esto, bueno, pues sobre todo me imagino que quien haya hecho el curso de especialización y cuando hayáis hablado sobre la distribución de competencias entre las distintas instituciones de la Unión Europea, bueno, pues en la elaboración de este marco financiero plurianual intervienen pues las tres instituciones más importantes, ¿no? Como es la Comisión, como es el Consejo y como es el Parlamento Europeo. Y en este sentido, ese marco financiero plurianual pues tiene que ser propuesto por la Comisión, pero luego la Comisión realmente no es quien tiene esa decisión final, sino que al final pues, tiene que ser el Consejo de la Unión Europea por unanimidad. Esto es importante, esto significa que todos los países de la Unión Europea tienen que estar de acuerdo en ese presupuesto y además necesita, lógicamente, también, como no, esa mayoría absoluta por parte del Parlamento. ¿De acuerdo? Digamos, la función última en cuanto a ejecución del presupuesto pues, le corresponde a la Comisión, aunque la mayor parte de los fondos son gestionados conjuntamente por la Comisión y por las diferentes administraciones públicas de los países. Digamos que el responsable último de la ejecución siempre va a ser la Comisión bajo la supervisión pues, tanto del Parlamento como del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Y luego, además, una cuestión interesante y novedosa o relativamente reciente es que, y esto surgió, este debate, sobre todo a raíz de la puesta en marcha del plan de recuperación para Europa tras la crisis de la pandemia, donde, bueno, pues para ese programa de financiación extraordinario, el conocido como Next Generation, que no sé si habéis oído hablar de él, yo creo que sí, todo el mundo ha oído hablar del Next Generation. De todas formas, os daré una pincelada un poquito más adelante, ¿no? Cuando se puso en marcha este programa de financiación extraordinario para hacer frente a la crisis del coronavirus, bueno, pues aquí sobre todo el Parlamento Europeo lo que buscaba es que efectivamente al final estos fondos que van a recibir los países estén condicionados al cumplimiento del Estado de Derecho. ¿De acuerdo? Entonces, se aprovechó la introducción del Next Generation para introducir este mecanismo de condicionalidad al Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Pues que algún país de la Unión Europea, en caso de que incumpla o sufra algún retroceso en este cumplimiento del Estado del Derecho, se puede ver perjudicado desde el punto de vista del presupuesto, en el sentido de que se le pueden congelar, se le pueden retener, en este caso, fondos, ¿no? Y este mecanismo de condicionalidad pues, se ha activado en particular a finales del año 2022 para el caso de Hungría. En la actualidad, pues no sé si lo sabíais, pero Hungría tiene congelados aproximadamente unos 18.000 millones de euros por parte de la Unión Europea. Una parte corresponde al marco financiero plurianual y otra parte corresponde a los fondos Next Generation, bueno, pues por ese retroceso en los últimos años que está llevando a cabo el país en cuanto al cumplimiento del Estado de Derecho, ¿no? Pues déficit democrático, por ejemplo, pues pasos atrás en la libertad de prensa, por ejemplo, reformas en el sistema judicial que van en contra de esa independencia del sector judicial, en fin, pues esto es una cosa bastante manifiesta por parte de la Unión Europea en el caso de Hungría y pues
que sepáis que para este país en particular sí que está activado este mecanismo de condicionalidad que además pues, se pretende seguir manteniendo en el próximo marco financiero plurianual, ¿vale? Y luego otra cuestión también muy importante, y creo que es importante destacarlo también de este presupuesto de la Unión Europea, es que tiene un efecto o una función claramente redistributiva. Y aquí pues, me he permitido hacer un pequeño ejercicio, que es simplemente un pequeño gráfico, donde simplemente os muestro en el eje horizontal tenemos la diferencia entre lo que un país aporta al presupuesto de la Unión Europea. Ahora os hablaré, ¿no?, cómo se financia el presupuesto de la Unión Europea, pero os adelanto ya que el presupuesto de la Unión Europea se forma a través de las diferentes aportaciones que hacen los Estados miembros, ¿no? Entonces, los Estados miembros hacen aportaciones a ese presupuesto, pero luego reciben fondos en forma de gasto, ¿no? Entonces, en ese eje horizontal tenemos la diferencia entre lo que un país recibe, ¿vale?, en forma de fondos por parte de la Unión Europea y lo que aporta al presupuesto de la Unión Europea, de tal forma que valores positivos que estarían a la derecha nos estaría indicando el grupo de países que en este caso lo que hacen es recibir más dinero de la Unión Europea en comparación con el dinero que aportan al presupuesto. Y en la parte izquierda tendríamos valores negativos donde se recogerían aquellos países que aportan al presupuesto de la Unión Europea más de lo que luego reciben en forma de gasto, ¿no? Y luego tenemos en el eje vertical simplemente la renta per cápita de cada uno de los países de la Unión Europea en términos medios comparativamente con la Unión Europea. Es decir, el valor de 100 sería la media de la Unión Europea, quien está por encima de 100 significa que es un país con una renta per cápita por encima de la media y que tiene un valor por debajo de 100 nos está indicando que es un país con una renta per cápita por debajo de la media europea. Es decir, podríamos considerar pues, países ricos, si queréis, y países pobres. Y un poco este gráfico pues, viene a reflejar efectivamente ese efecto redistributivo que tiene el marco financiero plurianual, porque precisamente vemos en el recuadro que os he puesto rojo que son los países más ricos de la Unión Europea los que tienen un nivel de renta per cápita por encima de la media, los que son los que aportan al presupuesto mucho más de lo que reciben, mientras que son los países más pobres de la Unión Europea, los que tienen una renta per cápita por debajo de la media, los que reciben más fondos de la Unión Europea en comparación con el dinero que reciben. Por tanto, yo creo que este gráfico, de manera muy sencilla, ejemplifica efectivamente ese efecto redistributivo que tiene el marco financiero plurianual. Bien, no obstante, una vez que os he comentado qué es esto del presupuesto, cuáles son las principales características, pues también es interesante, yo creo, señalar algunas limitaciones que también las tiene. La principal limitación, pues, que es muy pequeño, es muy pequeño. Hablamos de un presupuesto muy pequeñito, ¿vale? Los recursos financieros de los que dispone la Unión Europea en este marco financiero plurianual son relativamente escasos. Si hablamos de cantidades, pues estaríamos hablando en torno a un 1% de la renta nacional bruta de la Unión Europea. Y para que os hagáis una idea un poquito de lo pequeño que es, simplemente daros una cifra. Es decir, en términos medios, en los países de la Unión Europea, el presupuesto de cualquier país supone un 50% de la renta nacional bruta de ese país. Con lo cual, yo creo que con esta cifra se ve un poco la magnitud de que efectivamente pues, hablamos de unos recursos financieros a disposición de la Unión Europea pues, pequeños. Y además están techados. Igual que hay un techo de gasto, no se puede gastar más allá de lo que establecen esos límites, hay un techo también para cuál debe ser efectivamente esos ingresos que va a recibir el presupuesto. Y en particular el techo máximo de recursos propios en la actualidad, en el marco financiero plurianual en la actualidad, 2021-2027, es del 1,4% de la renta nacional bruta, ¿de acuerdo? Pero como os dais cuenta, como os acabo de decir, ni siquiera se llega a ese máximo, ¿eh? Esto también es cierto que la Unión Europea lo hace así para dejarse cierto margen de flexibilidad y para poder tener un margen disponible ante una situación imprevista, una emergencia. Entonces, tenemos un techo máximo de recursos propios, de ingresos, que no puede llegar a superar el 1,4% de la renta nacional bruta de la Unión Europea, pero que en realidad es menos porque estamos hablando de un 1% de la renta nacional bruta. ¿Y esto por qué es así? Porque, bueno, pues lo que subyace en la Unión Europea es el principio de subsidiariedad. Es decir, bueno, pues al final este presupuesto lo que trata no es de sustituir a los presupuestos nacionales, sino de complementarlos y, por tanto, la mayor parte del peso de la financiación debe recaer en los Estados y la Unión Europea pues, lo que debe hacer es apoyar, complementar, ¿no?, en base a este principio de subsidiariedad. Por tanto, si los recursos financieros pues, son reducidos, esto implica que la Unión Europea pues, muchas veces tiene dificultades para poder financiar pues, nuevas prioridades, nuevas necesidades, nuevas urgencias que vayan apareciendo, ¿vale?
Otra cuestión que lo he puesto aquí como limitación, pero quizá a lo mejor no es una limitación, porque esto nos estaría indicando que existe cierta estabilidad presupuestaria, es que este presupuesto, el marco financiero plurianual, debe estar equilibrado. ¿Qué significa que debe estar equilibrado? Pues que no se puede incurrir en déficit. En palabras llanas, es decir, este es el gasto que tenemos, ¿de acuerdo? O mejor dicho, perdón, estos son los ingresos que tenemos y esto es lo que podemos gastar, ¿de acuerdo? Y si no hay, pues no hay, no se puede gastar más, ¿no? Entonces, esto por un lado, pues introduce estabilidad presupuestaria, pero claro, al mismo tiempo no le permite a la Unión Europea pues, poder financiar un mayor gasto ante, por ejemplo, como he dicho anteriormente, pues una necesidad o un imprevisto, ¿no? Porque el presupuesto pues, debe estar en equilibrio, no se puede incurrir en déficit como cualquier otro gobierno. Otra limitación también importante, que esto también en cierto modo se está relajando y se vio con la crisis del coronavirus y se va a ver en el nuevo marco financiero plurianual que se está negociando, es que es un presupuesto relativamente o bastante rígido. ¿Qué significa esto? Es que, digamos que esa financiación que tiene la Unión Europea la tiene establecida sobre ciertas rúbricas, ciertos programas, ciertas acciones, es decir, cada uno tiene su casilla. Y es muy difícil, una vez que cada partida, cada fondo, cada acción tiene su casilla con su presupuesto asignado, poder mover. ¿De acuerdo? Porque tiene una acción finalista. Entonces, no se puede cambiar, como pongo ahí, el dinero de casilla. Es decir, prácticamente casi o más del 90% del presupuesto ya está preasignado para un objetivo en particular. Y es muy complicado mover ese dinero. Por tanto, de nuevo volvemos a que esta rigidez sumada a esa escasez de recursos, pues dificulta, evidentemente, en que la Unión Europea pues, pueda hacer frente, como digo, a nuevas necesidades, crisis inesperadas y demás. ¿De acuerdo? Otra limitación importante quizá ya está en cuestiones que tienen que ver con el proceso de adopción y de aprobación del presupuesto, donde es un proceso pues, largo y bastante complejo, donde, como os he comentado anteriormente, intervienen diferentes instituciones dentro de la Unión Europea, unas instituciones, pues, como es el caso de la Comisión, donde pues, busca más ese interés común, ese bienestar común, frente a otras instituciones, como puede ser el Consejo de la Unión Europea, que defiende, ¿no? Cada uno de los ministros, ¿no? Van ahí a defender un poco su posición nacional, sus prioridades. Entonces, ya no solamente por el propio choque que puede haber entre las diferentes instituciones, sino también entre los propios Estados miembros, porque al final, pues cada Estado miembro tiene sus prioridades y pues dentro de la Unión Europea somos muchos países, muchas veces con criterios pues, diferentes y donde vemos, por ejemplo, pues, que hay Estados miembros que se llaman, ¿no?, el grupo de los frugales, donde bueno, pues, no están muy por la labor, por ejemplo, de incrementar los recursos financieros destinados al presupuesto frente a otros países entre los que se encuentra, por ejemplo, España y otros que se hacen llamar, ¿no?, amigos de la cohesión, donde abogan porque cada vez haya más fondos para políticas tan importantes como la PAC, como la cohesión o, por ejemplo, el Parlamento también, que siempre bueno, pues, está presionando para que efectivamente el presupuesto cada vez sea un presupuesto mucho más sólido, mucho más fuerte y mucho más ambicioso. Entonces, este proceso de adopción, de negociación, donde bueno, pues hay ese diálogo tripartito entre Comisión, Consejo y Parlamento, pues como digo, es un proceso largo, complejo, requiere la unanimidad de todos los Estados miembros dentro de ese Consejo de la Unión Europea y esto pues también un poco pues dificulta, ¿no?, quizá el poder llegar a ser más ambiciosos. Y finalmente, una limitación importante es que, bueno, hablamos de presupuesto de la Unión Europea, pero realmente no es un presupuesto europeo, como os he adelantado hace un momento, os he comentado, el presupuesto de la Unión Europea, esos recursos llegan a través de las diferentes aportaciones que hacen los Estados miembros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que realmente la Unión Europea no tiene capacidad para recaudar impuestos. No somos una unión fiscal, no tenemos una hacienda pública europea y, por tanto, esos recursos que forman el marco financiero plurianual provienen de las diferentes aportaciones que hacen todos los países de la Unión Europea en mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Pero no tenemos un verdadero presupuesto europeo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, simplemente os he puesto un gráfico para que veáis la importancia, ¿no?, el peso relativo del marco financiero plurianual desde el año 93 hasta la actualidad, en porcentaje de la renta nacional bruta, porque un poco pues, para que veáis lo que os he comentado anteriormente. Es decir, estamos hablando de que el presupuesto, pues prácticamente desde el año 93 o desde el año 88, que es cuando surgió, pues ha supuesto eso, no más del 1,2% de la renta nacional bruta de los Estados miembros.
ahorro, ¿no? En este último periodo, si os dais cuenta, la última columna para el periodo 2021-2027, al marco financiero plurianual tenemos que añadirle de manera extraordinaria esos fondos del Next Generation que efectivamente han incrementado esa capacidad de gasto por parte de la Unión Europea, como veis ahí, en un 0,7% de la renta nacional bruta. Pero lo que es en sí el marco financiero plurianual, pues como estáis viendo, ha oscilado desde prácticamente su nacimiento en cifras pues en torno a ese 1% de la renta nacional bruta. ¿De acuerdo? Bien, por daros alguna cifra muy rápidamente, evidentemente, ¿de cuántos recursos financieros dispone la Unión Europea en la actualidad? Bueno, pues el actual marco financiero plurianual que se negoció en su momento, pues estamos hablando de 1,2 billones de euros. Este marco financiero plurianual fue revisado en el año 2024, donde se le añadieron nuevos fondos, como tenéis ahí, algo más de 64.000 millones de euros, para hacer frente a necesidades derivadas de la ayuda a Ucrania, como consecuencia de la guerra, como todos sabemos, para hacer frente a la crisis migratoria, para incrementar también el presupuesto dedicado a acción exterior, lo que hizo pues, que en total estemos hablando de un marco financiero plurianual para estos 7 años de casi 1,3 billones de euros. Pero sin olvidarnos de ese dinero, de esos fondos adicionales que ha puesto el Next Generation. Bueno, os he puesto ahí también simplemente porque os hagáis una idea, ¿no? Este presupuesto para estos 7 años, como os he dicho al principio, hay que repartirlo de manera anualmente. El presupuesto para el año 2026, precisamente me parece que fue la semana pasada, ha sido ya aprobado, ha sido ya con ese visto bueno por parte del Consejo y del Parlamento. Y bueno, ahí tenéis un poquito las cifras para el año 2026. El presupuesto de la Unión Europea va a ser de casi 193.000 millones de euros en créditos de compromiso y un poquito menos, ¿no? 190.000 para los créditos sin pago, dejando, como ya os digo, cierto margen de diferencia entre ese techo máximo de gasto y lo que realmente está presupuestado, pues para hacer frente a pues, situaciones imprevistas, ¿no? Como decía, si esos casi 1,3 billones de euros pues le sumamos ese esfuerzo extra que ha hecho la Unión Europea al poner sobre la mesa con ese Next Generation otros más de 800.000 millones de euros, bueno, pues estamos diciendo que la Unión Europea para el actual periodo de programación 2021-2027 pues dispone de algo más de 2 billones de euros en materia de recursos financieros. Bien, aquí me permito una pequeña píldora porque creo que era interesante, aunque es cierto que esta sesión está dedicada al marco financiero plurianual, pues por lo menos establecer una pequeña píldora sobre el Next Generation, ¿no? Este instrumento financiero temporal que puso en marcha la Unión Europea para hacer frente a la crisis del coronavirus con un doble objetivo, un objetivo a corto plazo, que claramente era apoyar a las economías de la Unión Europea para salir de la crisis, para esa recuperación socioeconómica, pero al mismo tiempo con un objetivo más a medio y largo plazo, y es que, bueno, aprovechar que se va a poner sobre la mesa una gran cantidad de fondos que se le va a dar a los países, aprovechar para que con esos fondos los países aprovechen para llevar a cabo transformaciones importantes, para modernizar las economías europeas hacia una economía mucho más verde, mucho más digital, mucho más social, mucho más resiliente, mucho más cohesionada, ¿no? Entonces, este doble objetivo del Next Generation, bueno, pues como digo, es importante y ha sumado, como tenéis ahí, pues más de 800.000 millones para el periodo 2001-2026, esto el año que viene se acaba, en principio, veremos a ver qué pasa después. Y es un instrumento financiero que está repartido, como tenéis ahí en ese esquema, en diferentes fondos, en diferentes instrumentos financieros, pero sin duda alguna, y el más importante y el más novedoso, es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Un mecanismo de recuperación y resiliencia que constituye el eje fundamental de ese Next Generation y que va a suponer, o que está suponiendo, más de 700.000 millones de euros que la Unión Europea, en forma bien de préstamos o bien en forma de subvenciones, esto es muy importante, prácticamente mitad y mitad, es decir, la mitad son subvenciones que está concediendo a los países de la Unión Europea, esto significa que son fondos no reembolsables, que los Estados miembros no tienen que devolver, esto es una cuestión muy importante, pero que para ello, lógicamente, han tenido que presentar los conocidos como planes de recuperación y resiliencia, donde los Estados miembros se han comprometido a llevar a cabo una serie de reformas e inversiones a favor de este objetivo de modernizar la economía europea hacia una economía más verde, más digital, como hemos dicho, más cohesionada, más social, y donde ese dinero se va desembolsando por tramos en función de los hitos, en función de las reformas e inversiones que los gobiernos de cada uno de los Estados miembros están llevando a cabo.
¿De acuerdo? Entonces, esto lo explico y me detengo porque esto es importante de cara al nuevo marco financiero plurianual que se está negociando en la actualidad para los próximos años, porque se quiere copiar un poco este sistema de gobernanza del mecanismo de recuperación y resiliencia, como luego os voy a comentar, ¿de acuerdo? Y luego también una cuestión muy importante, yo creo que es lo más importante y es un salto cualitativo muy importante en el proceso de integración europea, es la forma en que la Unión Europea ha conseguido estos fondos, ¿no? Ya os he dicho que el marco financiero plurianual, como vamos a ver a continuación, ese presupuesto se nutre de las diferentes aportaciones que hacen los Estados miembros, ¿no? Digamos que Bruselas le pide el dinero a los gobiernos, a los países. Bueno, pues aquí por eso digo que el Next Generation supone un salto cualitativo muy importante, porque aquí ese dinero no se lo ha pedido a los Estados miembros. Aquí directamente la Comisión ha ido a los mercados financieros a endeudarse, ¿vale? Para poder hacer frente a esta cuantía, ¿de acuerdo? Entonces es un hito, como digo, muy importante porque la Unión Europea llevaba años y años discutiendo algún tipo de lo que llamaba una especie de deuda pública europea, pero esto era evidentemente no había manera de poner de acuerdo a muchos países como Alemania, Países Bajos, países del centro, del norte, que no querían poner en común deuda con los países del sur, que somos muy derrochadores. Entonces, esto es un debate que ha estado años y años debatiéndose, no se llegaba a un acuerdo y llegó la crisis del coronavirus y de manera bastante rápida para lo que es la Unión Europea, en muchas ocasiones, pues sacamos estos eurobonos, estos coronabonos, ¿no? Como popularmente se conocen y donde, como digo, pues la Unión Europea se ha endeudado, ha ido a los mercados financieros a endeudarse para pedir este dinero. Ahora bien, otra cuestión, claro, esto hay que devolverlo, evidentemente, esto hay que devolverlo. Veremos cómo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues que sepáis que en este periodo, hasta el año 2027, pues ese marco financiero plurianual, digamos que tenemos un plus de fondos adicionales gracias a los fondos del Next Generation EU, ¿de acuerdo? Bien, bueno, la siguiente pregunta, ¿no?, que me gustaría un poco contestar es ¿cómo se nutre? ¿Cuáles son las fuentes de ingresos del marco financiero plurianual? Bueno, pues ya os he dicho que realmente no es un presupuesto al uso, puesto que es un presupuesto que se nutre de diferentes aportaciones que hacen los Estados miembros. En particular, la principal fuente de ingresos del marco financiero plurianual es lo que se conoce con el nombre de recursos propios, ¿de acuerdo? Esto también es un poco contradictorio porque se habla de recursos propios y uno puede pensar en impuestos propios de la Unión Europea, cuando realmente no es así. Es decir, la Unión Europea le llama recursos propios porque es la Unión Europea que decide qué partidas forman esos recursos propios y en qué cuantía van a contribuir al presupuesto, pero simplemente por eso, porque realmente no tenemos verdaderos impuestos europeos. Entonces, como digo, la principal fuente de financiación son los llamados recursos propios. En la actualidad, los recursos propios son 4. En primer lugar, y esto a lo mejor quizás sí que lo podríamos considerar como un impuesto europeo, ¿de acuerdo? Porque tenemos una política comercial común, una política arancelaria común y, por tanto, esos aranceles que los países recaudan, ¿no?, en las operaciones de importación, pues van directamente a ese presupuesto en Bruselas. Entonces, una fuente de financiación son esos derechos de aduana, esos aranceles, ¿no?, que se cobran, digamos, en esas operaciones de importación, donde los Estados miembros se quedan con un 25% para hacer frente a los gastos de esa recaudación, a los costes de la recaudación, pero que el resto directamente van íntegros a engrosar las cifras del presupuesto de la Unión Europea, del marco financiero plurianual. Esto es lo que se conoce además como recurso propio tradicional, ¿no? Los aranceles constituyen lo que se llama como recurso propio tradicional. Aparte de este recurso propio tradicional, otro recurso propio con el que se nutre el presupuesto es la contribución que hace cada uno de los Estados miembros en función del IVA recaudado. Es decir, un porcentaje del IVA que recauda cada país, pues también en una cuantía, creo que está en torno al 0,3% aproximadamente, no estoy muy segura, ¿vale? Porque esto además va variando, pero creo que en la actualidad está en torno al 0,3% de ese IVA recaudado, pues digamos que va a parar también a las arcas de Bruselas. Otra contribución que constituye un recurso propio sería, y esta es además la más importante, la que está basada en la renta nacional bruta de los países. Aquí también cada año Bruselas establece un porcentaje con lo que los países van a contribuir en función de su renta nacional bruta. De aquí, fundamentalmente, vamos a ver que es el recurso propio más importante, es la principal fuente de financiación del presupuesto y esto nos ayuda a comprender por qué son los países ricos de la Unión Europea los que más contribuyen al presupuesto, ¿de acuerdo? Porque es el principal recurso propio. Y luego tenemos que añadir también desde el año 2021 un recurso propio que introdujo la Unión Europea, evidentemente, pues no solamente para recaudar más ingresos, sino también pues con ese compromiso, ¿verdad?, de lucha contra el cambio climático, de transición ecológica, y es que también los Estados miembros deben contribuir
con una tasa en función de los residuos de plástico generados en cada Estado miembro y que no se reciclan. ¿De acuerdo? Me parece que está en torno a 0,8 euros por kilogramo, lo que tienen que contribuir cada uno de los Estados miembros, ¿no?, en función a ese plástico que se genera como residuo y que finalmente no se recicla, ¿no? Aquí también me parece que los estados con una renta per cápita por debajo de la media europea me parece que tienen una menor contribución, pero bueno, que sepáis que hay un nuevo recurso propio desde el año 2021 que también contribuye al presupuesto. Entonces, esto, como digo, es la fuente fundamental de financiación. Con estos 4 recursos propios se nutre el 97% del presupuesto. El otro 3, 4, 5% restante, depende lógicamente del año, son otro tipo de ingresos. Y aquí metemos pues muchas cosas. Por ejemplo, meteremos si el año anterior el presupuesto de la Unión Europea no se gastó todo y queda algo de superávit, pues pasa a formar parte del presupuesto al año siguiente. Los impuestos que pagan los trabajadores de la Unión Europea, las contribuciones que hacen otros países fuera de la Unión Europea, pero que participan en algunas de las políticas de la Unión Europea, como puede ser la política de I+D+I, como puede ser, por ejemplo, el programa Erasmus, ¿no? También quieren participar y, por tanto, ello les implica que tienen que hacer una pequeña contribución, pues eso también va a formar parte del presupuesto, o las diferentes multas, por ejemplo, que recauda la Comisión cuando multa a estas grandes empresas, ¿no?, que todos conocemos, ¿no?, como Google, Amazon, porque incumplen el derecho de defensa a la competencia, o cuando pues, llevan a cabo cárteles y demás. Bueno, pues todas estas multas que la Comisión va imponiendo a las empresas porque o bien abusan de su posición de dominio o bien llevan a cabo prácticas anticompetitivas, pues también formarían parte del grueso de esos ingresos. Y para que os hagáis una idea, pues ahí tenéis, más o menos estamos hablando de que, como les decía, en el año 2005 esos otros ingresos han formado una parte muy pequeñita, ¿verdad? Solamente el 3% de los recursos, el 97% proviene de esos recursos propios y, como veis ahí claramente, la principal fuente de financiación es esa aportación que tienen que hacer los Estados miembros en función de su renta nacional bruta. Bien, una vez visto una vez visto los ingresos, pasamos ahora a ver en qué gasta. Y en este sentido, la Unión Europea pues, establece, dentro del marco financiero plurianual, una serie de rúbricas donde va destinado, digamos, ese dinero. En la actualidad, pues ahí tenéis configuradas las 7 rúbricas del presupuesto. Como veis, tenemos ahí mercado único, innovación, economía digital. La rúbrica 2, cohesión, resiliencia y valores. Aquí fundamentalmente estamos hablando de la política de cohesión, fondos estructurales, fondo de cohesión. En la tercera rúbrica, recursos naturales y medio ambiente, ahí fundamentalmente está la PAC, fundamentalmente es el que se lleva el grueso de la financiación, migración, gestión de fronteras, seguridad, defensa, vecindad y acción exterior, sí. Y luego tenemos un apartado, lógicamente, pues para los gastos de la administración. E independientemente de esto, la Unión Europea, a la hora de negociar ese presupuesto, de ejecutarlo, de evaluarlo, pues tiene en cuenta también una serie de prioridades horizontales, ¿no? Digamos que en cada ámbito de gasto hay que contribuir a una serie de objetivos mucho más amplios, como es la transición climática. De hecho, en este marco financiero plurianual lo que se dice es que un 30% de los recursos se gasten en acciones a favor de la transición ecológica, de la lucha contra el cambio climático, que también se destinen recursos a la digitalización, que siempre se tenga en cuenta en objetivos de igualdad de género y también cómo puede contribuir la Unión Europea en los diferentes ámbitos de gasto a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Bien, aparte de estos gastos que tenemos aquí, que son gastos, digamos, previstos, pues la Unión Europea cuenta también con una serie de instrumentos especiales para hacer frente a gastos imprevistos. No me voy a detener demasiado, pero bueno, serían fondos que tiene la Unión Europea para hacer frente a situaciones de emergencia o catástrofes naturales. En particular, pues tendríamos esos 3 que os señalo ahí: la reserva de solidaridad y ayudas de emergencia, el fondo de ayuda o de ajuste ante el Brexit, el Fondo Europeo de Ayuda ante la Globalización y otros fondos también que se reserva para hacer frente a situaciones de emergencia o imprevistas o inesperadas, ¿no? Por ejemplo, el instrumento de flexibilidad, que en años previos la Unión Europea, por ejemplo, lo ha utilizado para hacer frente a la crisis migratoria o crisis de seguridad, y el instrumento de margen único, que aquí es donde recoge esa diferencia entre el techo máximo de gasto y esos compromisos de pago y de pago y de crédito, ¿no?, en los que se establece el presupuesto. Digamos que marca esa diferencia entre el techo, entre lo que está presupuestado y el techo máximo, bueno, pues lo tiene ahí para, oye, pues si hace falta, lo utilizamos, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis un poco esa distribución del gasto y aquí también es interesante ver que, como veis, prácticamente el gasto de la Unión Europea se concentra en 2 grandes partidas, en 2 grandes rúbricas, que coinciden con las 2 políticas más importantes en la Unión Europea en términos presupuestarios, que son la PAC y la política de cohesión. Prácticamente estas 2 políticas solas, como tenéis ahí, se llevan 2/3 del presupuesto de la Unión Europea. Eso
hasta el momento. Veremos qué va a pasar en el siguiente marco, porque parece ser que esto ya no va a ser así. Pero hasta el momento han sido las dos políticas más importantes. Aunque, como bien os muestro en el siguiente gráfico, donde vemos un poquito la evolución de estas políticas y del resto de prioridades de la Unión Europea, pues observamos efectivamente cómo cada vez la PAC y la política de cohesión han ido perdiendo peso en los presupuestos. Fijaos en la PAC. La PAC en los años 80 llegó a suponer pues, prácticamente el 60% del presupuesto. Incluso ha llegado a suponer más. En los años 70 abarcaba más del 70%. Todo el dinero de la Unión Europea se iba prácticamente a financiar la PAC. Esto evidentemente ha ido cambiando porque las prioridades de la Unión Europea también han ido cambiando, han ido apareciendo nuevas prioridades y eso hace, pues como veis ahí con la línea naranja y la línea azul que recogen a la política agraria comunitaria y a la política de cohesión, pues que en los últimos años, en los últimos marcos financieros plurianuales, pues hayan ido perdiendo peso a favor de otra serie de prioridades para hacer frente a otro tipo de retos o desafíos. ¿Vale? Y una vez que hemos visto, también es interesante, cómo se nutre el presupuesto de la Unión Europea, dónde va a parar ese gasto, es interesante también que analicemos o que veamos un concepto que es el concepto de balanza presupuestaria. La balanza presupuestaria es un poco lo que os he comentado al principio, esa diferencia entre lo que un país de la Unión Europea aporta al presupuesto de la Unión Europea y lo que luego recibe en forma de gasto, ¿no? Entonces, si hacemos esa balanza presupuestaria, si hacemos esa diferencia en términos netos, encontramos que en función de ese saldo, en la Unión Europea existen países receptores netos, que son países que reciben más dinero de ese marco financiero plurianual en comparación con lo que aportan al presupuesto. Aquí fundamentalmente hablamos de gran parte de los países del sur de Europa y también gran parte de los países del este de Europa, frente a los países que son contribuyentes netos, donde encontramos fundamentalmente a los países del centro, norte de Europa y fundamentalmente, como vamos a ver, Alemania. Alemania es el gran contribuyente neto dentro de la Unión Europea. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué hace? Estas diferencias entre contribuyentes netos y receptores netos pues también son objetos de tensiones y de complicaciones cuando se va a negociar el presupuesto porque los contribuyentes netos dicen pues, que no quieren seguir poniendo más dinero, ya contribuyen demasiado y por tanto no quieren seguir poniendo dinero. Y de hecho, estos países tienen activado un llamado mecanismo corrector que es una pequeña rebaja. Es decir, han negociado con Bruselas una pequeña rebaja a su contribución para compensar efectivamente el que están poniendo mucho más dinero del que luego reciben, bueno, pues se les permite cierta rebaja. También hasta el momento, porque veremos, esto es una de las cosas que la Unión Europea en el siguiente marco financiero plurianual quiere acabar, con estas ventajas o rebajas, ¿no?, que se le dan a estos países. ¿De acuerdo? Entonces, en ese gráfico que os pongo ahí, pues tenéis un poquito el balance para el año 2004 entre quiénes son los contribuyentes netos y quiénes son los receptores netos, ¿no? Los receptores netos estarían a la derecha, los que tienen en este caso un saldo positivo, es decir, reciben más dinero de la Unión Europea del que aportan al presupuesto, y a la izquierda tendríamos los contribuyentes netos, donde claramente, como os decía hace un momento, destaca el caso de Alemania. Alemania es el principal contribuyente neto en la Unión Europea. España estamos ahí, depende un poquito del año. Este año lo tenéis ahí en el gráfico, pero bueno, os lo muestro aquí por si os interesa. España para el año 2004 fue un contribuyente neto, por muy poquito, fijaos, recibimos 12.610 millones de euros, aproximadamente un 0,8% de nuestra renta nacional bruta, pero aportamos un poquito más al presupuesto, aportamos pues casi 13.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estamos ahí rozando. Evidentemente la entrada de los países del este de Europa pues hizo que España efectivamente dejara de recibir fondos que se trasladaron hacia los países de Europa del Este más necesitados, ¿no?, en términos de agricultura, en términos de desarrollo regional, y eso ha hecho pues que España lógicamente pues ya se vaya acercando, como vemos, a esas posiciones de contribuyente neto y no de receptor neto como tradicionalmente ha sido. Y aquí también yo creo que es interesante, y esto me gusta resaltarlo, porque aquí muchas veces se lleva el debate sobre si un país se beneficia o no se beneficia de la Unión Europea en función de lo que recibe de la Unión Europea. Entonces, por esta regla de 3, diríamos que Alemania, como es el principal contribuyente neto, para Alemania es un desastre estar dentro de la Unión Europea. Evidentemente, esto no es así. No confundamos, por favor, ese saldo presupuestario. No nos llevemos el debate sobre cuáles son los beneficios de la Unión Europea simplemente al saldo presupuestario. De hecho, como tenéis ahí en ese gráfico, en un estudio pues, que llevó a cabo hace unos años la Comisión, donde trata de valorar cuál es el impacto positivo
que tiene el estar dentro de la Unión Europea, el estar dentro de un mercado común, pues claramente vemos ahí que son grandes países, como tenéis ahí como Alemania, como Irlanda, como Luxemburgo, que son grandes contribuyentes netos, los países nórdicos, los que más se benefician en términos económicos por el mero hecho de estar dentro de un mercado común que implica libre circulación de bienes, servicios, trabajadores y capitales. Implica ventajas desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de inversiones, de movilidad de trabajadores, etcétera. Por tanto, esto yo creo que es interesante resaltarlo, ¿no? Y no quedarnos en ese mero hecho de decir, no, pues que como yo pongo más dinero del que me llevo de la Unión Europea, pues esto a mí no me compensa. No, eso no es así. Es decir, las ventajas de la Unión Europea y los beneficios se miden mucho más allá de cuál es ese saldo presupuestario. ¿De acuerdo? Y finalmente, y bueno, me he comido ya casi gran parte de mi tiempo, pues quería dedicar los últimos minutos a hacer referencia a lo que os decía hace un momento, ¿no? Ya ha empezado el debate sobre el próximo marco financiero plurianual para el periodo 2028. 2034. En julio de 2025 la Comisión lanzó su propuesta. Es un presupuesto en términos generales donde hay más fondos, es un presupuesto más grande, donde evidentemente como es más grande va a hacer falta más recursos y donde la Comisión Europea ha propuesto nuevas fuentes de recursos propios. Pretende ser un presupuesto más flexible, más simple, más ágil y sobre todo estar enfocado a grandes desafíos y retos de los cuales no me voy a entretener mucho porque la siguiente ponencia que tenéis pues seguramente os van a hablar en gran medida de estas cuestiones tan interesantes, pero para hacer frente a desafíos tan importantes como es reforzar nuestra soberanía, ¿no? Lo conocido como autonomía estratégica, mejorar nuestra competitividad, aumentar nuestra resiliencia, ¿verdad?, frente a las crisis, pero que quedan por delante, como os podéis imaginar, 2 años de complejas negociaciones donde ya pues, países como Alemania, como Países Bajos han dicho que no les parece bien este aumento del presupuesto, que para nada, que lo que hay que hacer es ser más eficiente con el gasto, pero nada de aumentar el presupuesto. Están países como España, que están diciendo que este presupuesto puede suponer una disminución de los fondos para la política agraria comunitaria, para la política de cohesión. Igualmente el Parlamento apoya un presupuesto mucho más ambicioso. Entonces, bueno, se esperan años conflictivos. Por tanto, esto es la propuesta de la Comisión. Es una propuesta, veremos luego esta propuesta en qué queda la cosa. Esto es lo que queda por ver en los próximos años. Entonces, yo me gustaría señalaros un poco cuáles son las principales novedades que introduce este nuevo marco financiero. Como os decía, en primer lugar, habla de un presupuesto mayor. Está hablando de que vamos o queremos contar con un presupuesto de 2 billones de euros, lo que sería en torno al 1,26% de la renta nacional bruta. Pero esto es un poco engañoso. Es un poco engañoso porque dentro de ese dinero, dentro de este marco financiero plurianual que ha propuesto la Comisión, todo no va a ir dedicado al gasto. Hay una parte de esa deuda que la Comisión Europea ha contraído para financiar el Next Generation que a partir del año 2028 tenemos que empezar a devolver, tiene que empezar a devolver la Comisión. Por tanto, una parte de ese marco financiero plurianual va a estar dedicado al desembolso, que se estima en torno a unos 25.000, 30.000 millones de euros al año, para devolver esa deuda. Por tanto, si miramos eso así, ya no es tan grande el presupuesto, ya el incremento de 1,2 billones, que es el que tenemos en la actualidad, a los 2 billones, ya no parece tanto, un poquito más modesto, ¿no? Donde además lo que propone la Comisión es que el 35% de ese gasto vaya destinado a medidas, acciones a favor de la transición ecológica, de la lucha contra el cambio climático y donde, por tanto, pues para incrementar los recursos, ¿qué hay que hacer? Pues la Comisión Europea ha propuesto nuevos recursos propios, ¿vale? Para obtener más, pues eso, más financiación de otras fuentes de financiación, además de una serie de ajustes en los recursos propios actuales. También es un marco financiero plurianual donde el objetivo es simplificarlo. Se van a simplificar o se pretenden simplificar programas, fondos. De hecho, pues se os enseñaba antes cómo se divide el presupuesto en 7 rúbricas. La actual propuesta de la Comisión la divide en 4. Ha agrupado rúbricas, programas, las ha simplificado, ¿de acuerdo? Y esta agrupación pues, pretende dotar al presupuesto también de una mayor flexibilidad, ¿vale? Porque al agrupar programas, todos bajo un mismo instrumento, pues va a ser mucho más difícil ese instrumento, pues utilizarlo, pues para lo que surja, para lo que haga falta, ¿no? Entonces, es un presupuesto, como digo, pues mucho más simple, mucho más flexible, que está muy centrado en prioridades fundamentales que tienen que ver con los grandes desafíos y retos que tenemos en la actualidad. Desde el punto de vista económico, fundamentalmente, mejorar la competitividad, apostar por la I+D, por las tecnologías limpias. Defensa, seguridad y defensa, ya sabéis que es una prioridad fundamental, muy importante en los tiempos que corremos. La doble transición ecológica, digital.
seguir apoyando a Ucrania, lógicamente, en esta labor de reconstrucción, ¿de acuerdo? Entonces, muy centrado en esas prioridades. Y ello evidentemente implica, pues como venimos viendo en los últimos años, como os he enseñado anteriormente, pues que políticas tan importantes como la PAC y la cohesión vayan perdiendo peso. De tal forma que la propuesta que hace la Comisión es que estas políticas, pues si antes decíamos que abarcaban prácticamente 2/3 del presupuesto, pues se queden con algo menos del 45%. Y donde además, y esta es una novedad fundamental dentro de este marco financiero plurianual, lo que la Unión Europea pretende es que estas políticas estén agrupadas de manera conjunta bajo lo que ha denominado los programas de asociación nacionales y regionales, que ahora pues, os contaré muy brevemente, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las novedades principales y a mí me gustaría centrarme en 3 cuestiones que yo considero más importantes o más novedosas. En primer lugar, hay una prioridad fundamental que es mejorar la competitividad. Y, de hecho, la Unión Europea se propone crear un fondo de competitividad que va a abarcar o pretende abarcar el 21% del presupuesto de la Unión Europea. Esto es la joya de la corona, ¿de acuerdo? De hecho, aquí parece ser que no va a haber discusión por parte de ningún país. Todos los países están de acuerdo en que tenemos un problema muy importante de falta de competitividad, tenemos que seguir innovando, tenemos que reducir nuestra brecha en innovación, en productividad, con Estados Unidos, con China, tenemos que avanzar hacia una industria competitiva, descarbonizada y tenemos que avanzar hacia una autonomía estratégica. Pues bien, este fondo de competitividad permite efectivamente pues avanzar en esa línea. Se van a duplicar, por ejemplo, los fondos destinados a la política de I+D. ¿De acuerdo? También es una cuestión importante. ¿El problema de este fondo? Pues que evidentemente es una cantidad importante, pero no va a ser suficiente. Es decir, esto si no viene acompañado de movilización del capital privado, va a ser muy complicado realmente llegar a mejorar la competitividad en los términos que queremos. Segunda cuestión novedosa y quizás supone el principal cambio estructural que introduce el nuevo marco financiero plurianual que ha propuesto la Comisión. Y son estos planes de asociación nacionales y regionales. ¿De acuerdo? En este sentido, lo que va a hacer lo que pretende hacer la Comisión es que los Estados miembros presenten unos documentos, unos planes, donde de manera conjunta recojan sus estrategias, sus políticas, sus acciones, esas reformas e inversiones que van a financiar a la agricultura, a la pesca, a la migración y a la seguridad. Además, en teoría van a ser planes, como su nombre indica, nacionales y regionales, donde, bueno, pues en este sentido, las autoridades regionales, y en este caso, pues nuestra región, Castilla-La Mancha, tendrá, lógicamente, mucho que decir, porque la idea es que esos planes se elaboren en colaboración entre la administración central de cada país y las diferentes administraciones regionales, y todo ello negociado con la Comisión. Entonces, como os decía, la idea es que se siga un poco el sistema de gobernanza de los fondos Next Generation, es decir, que los países presenten estos planes de asociación donde recojan las reformas e inversiones a nivel nacional, a nivel regional, incluso a nivel sectorial, adaptado a las necesidades específicas de los países. Por tanto, por un lado, esto introduce cierta discrecionalidad, cierto margen de maniobra para cada país, lógicamente, pues poder atajar los problemas realmente más importantes dentro de los grandes objetivos que persigue la Unión Europea y es aquí donde viene la diferencia, es decir, ahora no se va a soltar el dinero así, ¿no? Yo hasta ahora, pues bueno, pues tengo que pagar las ayudas a los agricultores, las subvenciones a la PAC, pues aquí tenéis el dinero para pagar las subvenciones, no. Ahora la idea es también ir haciendo un desembolso por tramos, en función, conforme vayan los países cumpliendo con esas reformas, esas inversiones, esas acciones, y la Comisión vaya constatando que efectivamente se están llevando a cabo, pues poco a poco ir desembolsando esa financiación. Esto, como veis, pues también es un poco conflictivo. ¿De acuerdo? E incluso aquí la Unión Europea contempla la posibilidad de introducir algún instrumento de préstamo, es decir, aquí la Unión Europea incluso habla de un próximo Next Generation, ¿vale? Para financiar de manera adicional pues, necesidades que puedan surgir. Pero claro, esto tendría un problema. Si hablamos de préstamos concedidos a los países, esto incrementaría la deuda de los países, ¿de acuerdo? La duda que surge ante estos planes, ¿va a haber choque entre la PAC y la cohesión? ¿Van a luchar ambas políticas de las más importantes de la Unión Europea por esos fondos? Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente yo os he puesto un pequeño esquema de cómo sería un poco ese esquema de programación que la Comisión Europea ha pensado para estas políticas. Nada, lo paso por encima un poquito. Bueno, sí que es cierto que también obliga a que esta financiación que se va a recibir dentro de estos planes, un 43%
vaya dirigida a objetivos climáticos, un 14% vaya dirigido a objetivos sociales y también plantea cantidades mínimas destinadas a regiones con un menor nivel de desarrollo. Esto parece que lo tiene bastante claro, pero bueno, esto está aquí en el aire. Ahí tenéis también un gráfico donde habla un poquito de la distribución prevista en estas 4 rúbricas. Como veis, más de la mitad pues iría para esa rúbrica que ahora se llamaría cohesión económica, social, territorial, agricultura, prosperidad rural, marítima y seguridad. La verdad es que el nombre, luego me quejo de mi departamento, pero aquí también se han liado un poco, ¿no? Y donde, como veis, dentro de ese prácticamente se lleva la mitad, pues el 44% va a ir destinado a financiar pues estos programas de asociación que incluyen paz, cohesión, migración y demás. Un 30% va al objetivo de competitividad, prosperidad y seguridad, donde un 21% va a ir destinado a la financiación de ese fondo de competitividad, que es la gran también novedad de este presupuesto. Otra parte va destinado a esa acción global, esa acción exterior por parte de la Unión Europea, que se ha visto incrementada en cuanto a volumen de fondos y, como siempre, bueno, pues la partida de la Administración, que evidentemente pues es necesaria. ¿De acuerdo? Claro, he dicho más fondos y, por tanto, eso implica más recursos. ¿De dónde va a sacar la Comisión Europea estos recursos? Bueno, pues la Unión Europea ha lanzado una hoja de ruta que tenéis ahí para en el año 2028 entren en vigor 5 recursos propios adicionales a los que ya tenemos. ¿De acuerdo? Esto seguramente va a ser lo más conflictivo. ¿De acuerdo? Sobre todo alguno, como por ejemplo el que tenéis ahí, el tercero, ¿no? El recurso corporativo para Europa, que es como una especie de impuesto adicional a las grandes empresas de la Unión Europea, aquellas que facturen más de 100.000 millones de euros, pues se le va a exigir pues, una contribución en función de su cifra de facturación. Esto hay países que están en contra porque sí creen que va a suponer una carga impositiva adicional a las grandes empresas, con lo cual esto va a traer también quebraderos de cabeza. Un recurso propio basado en el comercio de los derechos de emisión entre las empresas, otro recurso propio basado en el mecanismo de ajuste en frontera, es decir, sería como un arancel adicional que se cobraría a aquellos productos de ciertos sectores que provienen de países donde, digamos, no se toman tan en serio esto de la lucha contra el cambio climático como nosotros. Quiere hacer algo parecido a esa tasa que tenemos sobre el plástico no reciclado, pues lo quiere hacer con los residuos electrónicos que no se recojan, pues también aplicar una tasa sobre esos residuos. Y finalmente también quiere recaudar dinero a través del impuesto especial que tienen los países sobre el tabaco, pues también un porcentaje de esa recaudación pues iría a engrosar el presupuesto de Bruselas. Hablamos, según las estimaciones de la Comisión Europea, que ello podría suponer pues más de 40.000 millones de euros al año más en cuanto a recursos para poder financiar todo esto que quiere hacer. Además, como tenéis ahí, tampoco me voy a detener, quiere realizar algunos ajustes en los recursos propios que ya tenemos. Entre ellos, como os he comentado, quiere quitar esas rebajas, ¿no? Esos mecanismos correctores los quiere eliminar gradualmente, algo que tampoco están de acuerdo. Evidentemente, los países que se benefician, pues Alemania, Austria, países nórdicos, Bélgica creo que también, ¿de acuerdo? Y simplemente para finalizar un pequeño balance muy rápido, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos como conclusión final comentar? Bueno, pues que evidentemente el marco financiero plurianual garantiza esa previsibilidad, esa estabilidad financiera en la Unión Europea, orienta cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos políticos hacia donde queremos orientar nuestro gasto, pero evidentemente en el contexto en el que estamos actualmente, con grandes retos geoeconómicos, geopolíticos, pues todos los conocemos, ¿verdad? Guerra en Ucrania, necesidad de incrementar nuestra competitividad, la doble transición, seguridad, defensa, el alto coste de la vida, ¿verdad? Que también es un tema que nos preocupa, pues pone de relieve evidentemente que quizá este enfoque de subsidiariedad pues tiene ciertas limitaciones y que habría que apostar realmente por financiar bienes públicos europeos y eso evidentemente implica un mayor esfuerzo presupuestario por parte de la Unión Europea. El nuevo marco financiero plurianual que ha propuesto la Unión Europea, pues sí que es cierto que aboga por una mayor supranacionalidad, por una orientación hacia objetivos digamos que están más claramente definidos y más acordes un poco con las prioridades, pero seguimos teniendo el dilema de la financiación. Sigue siendo una financiación insuficiente, ¿vale? Para asumir todos los retos que queremos asumir, para asumir ciertos compromisos, como por ejemplo pues, ese 5% ¿verdad? Del PIB en defensa, que nos hemos comprometido con la OTAN. Sigue habiendo posiciones enfrentadas entre los diferentes países. La Comisión ha lanzado
esa idea de por qué no un nuevo Next Generation, acudir de nuevo a esas compras conjuntas de deuda para hacer frente a situaciones de crisis, emergencias. Esto hay países que no quieren oír hablar de nuevo de este mecanismo de deuda común. Y sobre todo, bueno, pues la principal kit, y yo creo donde va a haber importantes choques, va a ser en lo que va a pasar con la política agraria y la política de cohesión, donde en principio parece ser que van a haber reducido sus recursos y si tenemos en cuenta el escenario donde en los últimos años ha habido un estancamiento en la convergencia económica entre las diferentes regiones de la Unión Europea y si tenemos en cuenta esa futura ampliación de Ucrania a la Unión Europea, que evidentemente va a demandar muchos fondos por parte de la Unión Europea, pues recortar quizá estas dos políticas, especialmente la de cohesión, bueno, pues no sabemos si a lo mejor quizá es lo más acertado. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, siento que a lo mejor me he pasado un poquito, pero bueno, quedo a disposición de vosotros para cualquier pregunta o duda o sugerencia o comentario que queráis hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por esta excelente presentación. Tenemos 5 minutillos para preguntas, comentarios, alguna consideración que queréis compartir, tanto los que estáis aquí presencialmente como cuantos nos acompañéis online. ¿Quién se anima? Seguro que hay dudas. Yo, vamos, tendría muchas cosas que decirte porque es un tema para mí nuevo y según ibas hablando, aunque has ido respondiendo a algunas de las dudas que me suscitaba, sobre todo desde un enfoque jurídico, que es lo mío, pues me surgían, ¿no? Con mucha espontaneidad. Pero mira, simplemente pedir tu opinión sobre el efecto transformador, no desde la perspectiva económica, redistributivo que señalaba, sino más bien desde la perspectiva de la organización y de los procedimientos de actuación y en general de la realidad, ¿no? Mecanismo de condicionalidad financiera, es decir, empleo de los fondos económicos para tratar de proteger los valores de la Unión. Claro, esto es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, literalmente, ¿no? Entonces, ¿tú consideras, en una pregunta, que realmente es un mecanismo útil, que este es el enfoque adecuado? Aunque efectivamente el Tribunal de Justicia ha matizado y ha dicho, bien, condicionar fondos a cumplimiento de valores siempre y cuando el objeto final sea la protección de esos fondos, ¿no? Pero en el fondo es esto. ¿Tú crees que este es un mecanismo adecuado? Una segunda cuestión relacionada con esto, me venía a la cabeza la idea de la asincronía que se está generando en nuestro país en función de la procedencia de los fondos desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción. Es decir, si son fondos europeos, estamos obligados a articular mecanismos de integridad para evitar conflictos de intereses, fraude, Minerva, en esencia, ¿no? Sí, si no, no. Todo esto genera efectos de transformación en las instituciones, en los procedimientos, que es algo que en principio no está previsto en la Unión Europea, porque se supone que la ejecución de los fondos es competencia de los Estados miembros, ¿no? Entonces, aquí veo otra sincronía. Y luego una tercera idea en relación con esto también es la de, cuando hablabas de los nuevos recursos propios, que no son impuestos, pero se le parecen mucho para los que no somos economistas, claro, me venía a la cabeza los posibles efectos sobre la legitimidad de la Unión Europea, porque aquí los estados tienen muy fácil decir, no, más impuestos nos lo pide Europa, ¿no? Entonces, la culpa es de Europa, sin hacer ver que efectivamente estos recursos, como bien has señalado, son necesarios para poder emprender políticas europeas de las cuales nos beneficiamos todos, ¿no? Entonces, veía como esas contradicciones, ¿no? Que de alguna manera quería compartir contigo, no tanto para que respondas a todas ellas, sino por si te sugieren a ti misma alguna reflexión. Bueno, pues Isaac, efectivamente el mecanismo de condicionalidad al final se ha establecido porque, y esto entiendes tú más, ¿no? Porque los mecanismos articulados desde el punto de vista de la legislación, ¿no? Ese famoso artículo 7, me parece, por el cual existe la posibilidad, ¿no? Los tratados de la Unión Europea sí que contemplan efectivamente esa posibilidad de que algún país que incumpla con el Estado de Derecho, bueno, pues se le puede retirar su voto y, bueno, pues como una forma efectivamente de coaccionar a ese país, efectivamente, pues para que no retroceda en ese Estado de Derecho. Pero efectivamente este tipo de mecanismos no ha funcionado y por eso se ha puesto en marcha este mecanismo de condicionalidad, porque al final, como todo aquí, ¿no? Es decir, al final quien decide son los Estados miembros para activar esa posibilidad de quitarle el voto a un país dentro de las instituciones hace falta la unanimidad. Ya sabemos que dentro de la Unión Europea pues hay países pues, más aliados, menos aliados, donde esa unanimidad pues, evidentemente ha sido imposible de consensuar. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué ha dicho la Unión Europea? Bueno, pues aquí o tocamos los fondos, o tocamos el dinero,
o esto no funciona. Y de hecho, en cierto modo ha funcionado. Es decir, no sé si será a lo mejor lo más efectivo, porque realmente, claro, aquí que tenemos un problema importante, porque si un criterio muy claro para entrar a formar parte de la Unión Europea es el respeto del Estado de Derecho, y eso parece que lo exigimos en el momento que entra, ¿qué pasa? Claro, cuando un país, una vez que está dentro, pues se relaja, ¿no? Entonces es una cuestión, yo creo que la Unión Europea tiene que hacerse mirar y tiene que hacerse ver porque es un problema importante. Y bueno, está el caso de Hungría, pero no solamente, no es el único. Entonces, al final, el mecanismo de condicionalidad, pues yo lo entiendo como que al final o tocas a los fondos, o tocas al dinero que vas a recibir, o parece que no hay reacción. Y de hecho, en el caso de Hungría ha funcionado. Que Hungría ha llegado a tener congelados mucho más fondos y ha tenido que revertir ciertas reformas para decirle a Bruselas, oye, mira, que estoy haciendo los deberes, no, dame el dinero que me corresponde. Entonces, en cierto modo, bueno, pues puede que funcione. Respecto a si esto quizás es la panacea, pues yo creo que no, porque además lo estamos viendo. En el caso de Hungría está activado desde diciembre del año 2022. Estos fondos siguen congelados, han pasado ya unos cuantos años, no parece que sea tampoco muy efectivo, pero bueno, sí que es cierto que algo sí, por lo menos sí que incita a los países a decir, bueno, voy a dar cierta marcha atrás. Y además, efectivamente, o sea, no se trata simplemente de incumplir el Estado de Derecho, no. Cómo tú, a través de tu incumplimiento del Estado de Derecho, esto puede afectar, ¿no?, a la gestión de los fondos europeos, y ahí pues enlazamos efectivamente con el tema de la corrupción, o por ejemplo, pues en el caso de licitaciones públicas, donde detrás hay fondos europeos. Bueno, es una cuestión, yo creo, bastante controvertida. Y respecto al lanzamiento de los nuevos recursos propios, yo es que aquí también soy muy escéptica. Es decir, hace unos años también la Unión Europea la Comisión tenía su propia hoja de ruta para, en el año 2024, poner en marcha nuevos recursos propios. Estamos a 2024 y esa hoja de ruta no se ha cumplido, con lo cual yo soy muy escéptica de que realmente estos 5 recursos propios que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa vayan a salir hacia adelante, precisamente por lo que dices, porque además esto necesita la unanimidad de todos los Estados miembros y eso va a ser complicado, con lo cual yo soy escéptica. Veremos realmente de dónde vamos a sacar esos recursos, veremos a ver qué va a pasar con ese desembolso de la deuda. No lo sé, la verdad es que es una cuestión, como digo, que habrá que hacer un seguimiento en estos próximos años, pero yo lo veo complicado porque por experiencias pasadas ha sido así. Y como decía también al principio, esta es la propuesta de la Comisión, veremos en lo que luego queda. Es decir, que luego, pues evidentemente el Parlamento y el Consejo tendrán su voto y veremos a ver. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues tenemos con nosotros a la siguiente ponente, a la reputada Cristina Maestre, a quien agradecemos su presencia. Y con puntualidad británica vamos a dar comienzo a esta segunda mesa que va a presentar la directora general. Muchísimas gracias, Carmen. Marica.